Bueno, buenas a todos mis suscriptores, a mi gente bella que esperan los videos. En el día de hoy vamos a tocar un tema siempre referente a lo que hemos dado anteriores, referido o asociado con lo que es el ojo. Estamos en el ojo, quizás un temita más después para caer en lo que es el oído. En el día de hoy vamos a tocar un tema, aunque lo tocamos cuando vimos el ojo en sí, después vimos la inervación del ojo y hoy nos vamos a dar la tarea de ver un poquito sobre lo que es el glaucoma, una enfermedad frecuente, lo que pasa que es muy silenciosa y prácticamente ya el paciente, según el campo de los oftalmólogos, según referencia de oftalmólogos avesados en la materia, ya cuando el paciente se viene a dar cuenta de esta situación, de esta afectación ocular, prácticamente ya su visión prácticamente se ha convertido en una visión tubular y ya prácticamente ha perdido la visión por daño fundamental del nervio óptico. Vamos a ver en el día de hoy algunos temitas sobre eso, unas cositas, las causas, cómo surge, con qué se relaciona. Como siempre, vamos a dar siempre una lapidita primero de estimulación o de toque de la historia de en este caso la oftalmología, sobre el oftalmoscopio, por ejemplo, ese aparato que nos sirve para adentrarnos a través de la pupila y ver ese fondo de ojo. Hermann von Helmholtz nació en Potsdam en el año 1821 y dio los primeros pasos para, con la asociación de cristales, poder ver prácticamente lo que era el globo ocular. A través de referencia a ángulos, etcétera, refracción y cristales, logró dar los primeros pasos para el oftalmoscopio. Ya prácticamente esto lo logró en 1851. Diseñó el primer oftalmoscopio para esa fecha y el oftalmómetro, que mide prácticamente las medidas aproximadas de lo que son y los cambios en la córnea. Muy importante. Vamos a ver que ya para nuestra época actual ya tenemos entonces los equipamientos, el equipamiento más sofisticado para ver y adentrarnos en lo que es el mundo de la retina y los adentramos en la parte más íntima y profunda del globo ocular. Vamos a ver en el día de hoy un breve repaso de la anatomía del ojo por arriba, ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. El humor acuoso, dónde se produce, qué es el humor acuoso, la presión intraocular, vamos a ver la fisiología del humor acuoso, vamos a ver el concepto de glaucoma, el cuadro clínico según la causa y clasificación general del glaucoma. No nos vamos a meter a un nivel, le digo que mis temas, estamos en anatomía, mis temas son prácticamente anatomía, cabeza y cuello, pero siempre quiero profundizar o darles a entender un tema importante y que ustedes lo revisen más profundamente. Recuerden que en estas materias no soy oftalmólogo como tal, pero lo hago basado en la anatomía que estamos estudiando y esto los estimulo a ustedes a revisar la materia. Bueno, el breve repaso del ojo, vamos a recordar, habíamos estudiado las capas fundamentales del ojo, lo que era la capa más externa fina del túnel, una capa esclerótica, una capa de prácticamente la uvea o lo que es la capa vascular, y la retina que tiene todas las partes receptores. Tenía un segmento anterior, un segmento posterior, donde en este segmento anterior
vamos a tocar un poquito más profundo. Esta parte aquí, donde se encuentra lo que es la córnea, se encuentra con el iris, formando este ángulo que se llama el ángulo iridocorneal. Ahí ese ángulo es muy importante para una de las causas futuras de lo que es glaucoma, por la producción del aumento de la presión intraocular. Prácticamente recordar que la capa, la uvea o coroides, es la capa vascular. Les recuerdo, y vamos a verlo más adelante, que toda la vascularización que produce las arterias retinianas y las arterias que son ciliares, cortas, etcétera, que entran al ojo, no van a irrigar ni lo que es el cristalino ni la córnea. Esta irrigación es responsabilidad, esta irrigación que lleva su oxígeno y lleva sus nutrientes al cristalino y la córnea es del humor acuoso. Muy importante, ¿eh? Este dato es muy interesante porque para entender los intríngulos más profundos del ojo, tenemos el humor vítreo, le tenemos el cristalino, el cuerpo ciliar, ya lo conocíamos, el iris el cual tiene una ventanita, un borde libre del iris, un borde insertado en lo que es el área del cuerpo ciliar y un borde libre que sería lo que es la pupila. A través de esa pupila se dirige, vamos a ver más adelante, el humor acuoso que se produce en el cuerpo ciliar y en los capilares que están en la parte posterior del iris, y se forma ese humor acuoso y va hacia la parte anterior de la cámara anterior a través de la pupila y se resuelve acá en los senos esclerales, en los canales, Snellen, aquí canales que hay para resolver ese líquido. Y esto es muy importante, esta fisiología, porque de no darse eso, así como se produce el líquido cefalorraquídeo en los cuerpos coroideos y se reabsorbe a un nivel determinado, dando lugar, o si no, a su hipertensión endocraniana, aquí puede haber también hipertensión, si no se reabsorbe el líquido adecuadamente en estos senos que están en el ángulo iridocorneal. Es un dato muy importante para entender todo esto. Tenemos entonces la fóvea o mácula, donde cae la visión central, importante, visión central, y fíjense que el globo ocular es una esfera. Recordar que las presiones de ese líquido se producen y van hacia todas las paredes en direcciones directamente hacia todos lados, pero la retina va sufriendo por esa presión y se van destruyendo esos axones, y prácticamente por eso es que al final el paciente queda con una visión central, prácticamente una visión tubular. Muy bien, ya vimos entonces una anatomía un poquito del ojo. Este es el nervio óptico, aquí la papila, por donde sale todo lo que es todos los axones que se recogen aquí para formar ese nervio óptico. Bien, vamos a ver qué es el humor acuoso y dónde se produce. El humor acuoso es un líquido potencial. Recordar que los líquidos en el cuerpo humano están intracelular, extracelular, están en espacios potenciales y en espacios transcelulares. Este líquido, lo que es el humor acuoso y lo que es el cuerpo vítreo, esos líquidos, así como el líquido sinovial, etc., son líquidos por espacios potenciales. No están directamente relacionados, no directamente con el equilibrio hídrico, pero sí las alteraciones del equilibrio hídrico pueden alterar esta concentración de líquido, etc., y pueden alterar también la presión ocular. Finalmente, es un líquido cristalino que se mueve en el espacio potencial, como decía, en la cámara posterior y cámara anterior. Aquí pasa a través de la pupila, nutre y oxigena lo que es la córnea y el cristalino. Ya les decía, fíjense que aquí en una imagen muy interesante de Netter, aquí vemos cómo las arterias, que son las ciliares y la central de la retina, miren cómo van a través de la coroide, irrigan todo lo que es el ojo, el iris inclusive, el cuerpo ciliar, pero no vemos que irriga, lo ven aquí, no vemos que irriga ni el cristalino ni la córnea. Eso se lo debemos, esta oxigenación y nutrición, a lo que es el humor acuoso. ¿Dónde se produce? En el cuerpo ciliar, aquí, y en los plexos vasculares retrociliares.
aquí, el retro de aquí, retrociliares y detrás del iris, en estos plexos, y se produce en una cantidad constante y se reabsorbe, como dijimos, en los senos, en los senos de Schlennen, aquí, senos esclerales, en el ángulo, es una esfera, recuerden, en todo ese ángulo irido corneal. Tiene que ser un control constante para que no haya una presión aumentada de lo que es la presión intraocular. Vamos a ver la fisiología del humor acuoso. Ya dijimos que se produce en esta zona, pasa por lo que es la pupila, entre el cristalino y el iris, y se va a resolver acá, donde dijimos los senos, en el ángulo de drenaje, que le llaman también. Vamos a ver que se consideran cifras normales de entre 11 y 21 milímetros de mercurio. Se considera hipertensión ocular cuando pasa cifras o superiores a 21 miligramos de mercurio, ya es una hipertensión ocular, intraocular, que va a repercutir, como es lógico, tanto en la córnea, adelante, como en las partes internas de lo que es el globo ocular. ¿Qué es el glaucoma y por qué debemos conocerlo? El concepto de glaucoma siempre se ha referido a que el glaucoma relacionamos directamente glaucoma con aumento de la presión intraocular. Pues no, pueden haber glaucoma con la presión ocular normal. Fíjense, no es lo más frecuente. Cuando hay una presión intraocular alterada, aumentada, puede haber con más frecuencia un glaucoma, sobre todo por encima de 60 años de edad. Porque fíjense que es la segunda causa de pérdida de la visión en el mundo. Es una enfermedad ocular crónica muy silenciosa. La tienes y no la detectas, no la sientes hasta que ya los signos, los problemas en la campimetría, etc., ya te dan esa información de que hay un defecto visual. La pérdida de la visión es total. Cuando ya estamos en las fases finales, la pérdida de la visión es total. En la campimetría hay una oscuridad total donde va de una pérdida de la visión periférica hasta llegar a la pérdida de la visión central. Lo que decimos, la visión tubular. Termina entonces en una visión tubular. Muy importante. Esto quiere decir, la visión es una de las causas de visión tubular. No solamente esta vez, pero bueno, termina en esa forma. La visión tubular sería así. Fíjense cómo todo está oscuro y el paciente está como si estuviera mirando a través de un tubo. Usted puede coger en su casa en la parte interna de un rollo de papel higiénico, de un cartón, y usted se lo pone en el ojo. Y eso que usted ve, ese campo que ve, es lo que vería si tuviera una visión tubular. No ve la visión periférica, va desapareciendo. Por tanto, vamos a ver, según la clasificación, o sea, la forma de presentación, puede haber un glaucoma primario, que es más frecuente, o puede haber un glaucoma también por encima de los 60 años, este glaucoma primario. Hay un glaucoma secundario, el cual va a tener diferentes causas como traumatismos, sobre todo traumatismos que provocan hemorragia intraocular. Tumores retroorbitarios que aumentan la presión del ojo, lo comprimen y esa presión repercute en la córnea y a la vez repercute en la absorción del líquido y trae consigo la presión aumentada intraocular. Tumores, los medicamentos como corticoides, glaucoma congénito ligado a la herencia. Muy importante. Es una enfermedad transmitida genéticamente. Si tú tienes tu papá que tuvo glaucoma, tú tienes gran posibilidad de tener una penetrancia casi completa en cuanto a esos alelos, esa información genética hacia ti, y tú puedes padecer también de glaucoma, sin tener una diferenciación entre femenino o masculino. Vamos a ver entonces la clasificación según el ángulo. Según el ángulo puede ser ángulo abierto y ángulo cerrado, que le llaman el glaucoma agudo, constituye una emergencia. Es una emergencia médica porque
prácticamente, suerte que es menos por ciento, de un 5 a un 10%. El mayor por ciento lo que es el ángulo abierto, que hay otras causas de no absorción de líquido y produce la hipertensión. Pero esto es un ojo sano, donde el líquido que se produce pasa y se reabsorbe constantemente sin haber trastorno de la presión. Y aquí tenemos lo que es el ángulo abierto y ángulo cerrado. Ángulo cerrado, ángulo abierto y cerrado. Tiene relación también con la contracción de lo que es el iris. Un iris contraído constantemente cierra ese ángulo de absorción y puede provocar aumento de la presión y así daño retiniano y a la vez daño del nervio óptico y de las fibras ópticas. Vamos a ver entonces causas directas del daño del nervio óptico. Está la hipertensión ocular y el daño del nervio óptico en sí. Puede ser por isquemia, puede ser por traumatismo, como dijimos. Puede haber varias causas que vayan a dañar el nervio óptico, como que es también la retinopatía diabética, tan frecuente, la asociada sobre todo. Recuerden que el nervio óptico es una expresión continuada de lo que es el cerebro. O sea, es una expansión junto con la retina. Se formó inclusive, recuerden, como se dije en la primera clase, del prosencéfalo, lo que se forma en la retina, etc. No tiene una formación periférica como lo es del ectodermo. Es lo que es el nervio del prosencéfalo, es central su formación. Tenemos entonces estos casos, como decimos, la hipertensión ocular y el daño en sí del nervio óptico. Vamos a ver factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo pueden haber? Cualquiera se preguntaría, bueno, yo puedo tener glaucoma. Bueno, tener una presión interna ocular alta, más de 60 años, un antecedente patológico familiar, como le decíamos, que tenga su glaucoma. Le puede transferir esa información genética y frecuentemente usted va a tener de patología. Antecedentes patológicos personales como diabetes, enfermedades cardíacas, presión arterial elevada, anemia deplanocítica, lo que recuerden deplanocítica, que es la sickle cell anemia, por hemoglobina S, pueden revisarla, la anemia, la sickle cell anemia o drepanocítica. Tener córneas delgadas más en el centro, la córnea también puede influir en ese aumento de la presión, por su resistencia o no a lo que es el fluir del líquido y mantener su presión. Tener miopía o hipermetropía extremas, o sea, alteración del globo ocular extremo, muy alargado o muy corto, son las miopía y hipermetropía extremas. Haber tenido una lesión del ojo en ciertos tipos de cirugía ocular y también tomar corticoides, especialmente gotas oftálmicas o durante un largo tiempo. Estos son factores de riesgo que pueden estar asociados a lo que es el glaucoma. También las alteraciones corneales, el demasiado fina o demasiado gruesa la córnea puede también tener alteraciones con respecto a los cambios de la presión del líquido. Vamos a ver la sintomatología según el tipo de ángulo. Vamos a ver glaucoma de ángulo abierto, que es el 95%, como le decía, y de ángulo agudo o cerrado, que también le llaman ángulo agudo, pero constituye una emergencia, menos mal que es el 5%. Una emergencia y hay que operar y abrir ese ángulo o facilitar el drenaje de ese globo ocular. En el caso de esta que es de ángulo abierto, vamos a ver que el paciente va a tener puntos ciegos irregulares de visión, va a tener prácticamente, sobre todo en la parte periférica, en la capimetría, o central, que ocurren con frecuencia en ambos ojos. Y la visión de túnel en estas etapas es avanzada. O sea, es prácticamente en etapas avanzadas que aparece la destrucción y la visión central o visión de túnel, en forma de túnel. En el caso de la emergencia, lógicamente,
ahí se adjuntan otros síntomas, otros signos. El paciente viene con prácticamente dolor de cabeza intenso, dolor ocular, dolor en su ojo, náuseas y vómitos, prácticamente, visión borrosa, halos alrededor de las luces, importante esto, y enrojecimiento de los ojos, o el ojo rojo, que el ojo rojo es, fíjense que aquí, en este caso, tengo la virtud, no se relaciona con ojos rojos. El ojo rojo en la oftalmología es un tema bien, hay muchas causas de ojo rojo. Bueno, en este caso, el glaucoma agudo o de ángulo cerrado es una de las causas de ojo rojo. Viéndolo así, hay que correr. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo se diagnostica. Se diagnostica tomando la tensión ocular. Ya ha cambiado de la forma común que se tomaba un aparatico un poquito más arcaico. Ya prácticamente hay aparatos especiales que te pueden medir tanto la presión ocular, al mismo tiempo te da lo que es el grosor de la córnea. Estos aparatos especiales, la campimetría, donde esta campimetría vamos a ver todas las áreas de manchas hasta prácticamente la visión total que se pierde, manteniendo la visión central en las partes más centrales. Este caso es una campimetría de un solo ojo, aunque prácticamente es bilateral. Lo que sería también la baquimetría, que es el espesor de la córnea, la baquimetría, muy importante de la córnea. Las córneas finas pueden alterar la presión intraocular, así, o sea, las córneas finas intraocular, así como cuando su afinamiento es tal que se produce afinamiento, quizás por hacerse más rígida, y por tanto repercute en la presión ocular. Y está la resonancia nuclear magnética para darnos alteraciones oculares que no podemos ver a simple vista. Esta resonancia nuclear magnética asociada con irrigación de las arterias fundamentales, con fluoroscopía, etc. Y se puede asociar con otros estudios paralelos con la TAC para ver si hay problemas óseos locales, etc. o tumoraciones en la fosa orbitaria. Y así hacer un diagnóstico directo o diagnóstico de patologías asociadas que me esté repercutiendo en lo que es el glaucoma. Y el glaucoma traumático, sobre todo el trauma ocular, trae consigo lo que es la hemorragia, la hemorragia en la cámara anterior del ojo, muy importante. Lo que es la hemorragia en la cámara anterior del ojo, lógicamente esta coagulación, este espesamiento del humor impide el drenaje adecuado y aumenta lo que se llama la presión intraocular. Yo creo más o menos que esta ha sido una idea que le doy, motivándolos a revisar lo que es el glaucoma. Hay muchas más patologías, quizás trataremos alguna otra más y ya los dejo quietos, porque buscando alguna patología que se adapte a la anatomía que hemos estudiado del ojo. Recordar que cuando vemos retinopatía diabética, cuando vemos lo que es papiledema hacia el disco óptico, en este caso el glaucoma va hacia el segmento anterior, donde se relaciona con la resolución del líquido humor acuoso. Por eso, estamos revisando un poco de anatomía, asociándolo con patología, con anatomía. Así que se estudia la anatomía actualmente, anatomía aplicada, o una anatomía clínicamente relevante, como digo yo. Bueno, pues seguimos de la mano, no los dejo, seguimos juntos y muchas gracias por este tema, un nuevo tema, un tema más, y seguimos con ustedes. Pueden solicitar, si quieren, temas, un tema más que médico. Yo quisiera que si me solicitan algún tema asociado, no solamente con la oftalmología, con cualquiera de los temas que yo he dado, me pueden referir, pero que tenga una inclinación anatómica. Me pueden decir, profesor, he leído el iris, por ejemplo, ya hemos hablado de esto, pero
el iris, que es este músculo, ¿qué patologías hay con respecto al iris? Bueno, ya hemos hablado, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, porque ya esto lo vimos, que cuando hay miosis, ¿por qué esa miosis? O doctor, cuando hay midriasis, ¿por qué esa midriasis? O una anisocoria, ¿por qué se produce? Bueno, ahí es que le hemos explicado anteriormente, le hemos explicado la inervación del iris, la inervación simpática y parasimpática. En ese contexto es que yo quiero que ustedes me pidan un tema. Para yo poder revisarles la anatomía y en base a eso le damos el tema y ustedes después lo revisan un poquito más profundo. Así que bueno, aquí me tienen, seguimos con ustedes, mucha salud, recordar todos los suscriptores que le den a esa campanita para que el video les llegue inmediatamente, puedan verlo en ese momento o después. Seguimos con ustedes, que Dios me lo bendiga y seguimos adelante a vacunarse todos porque tenemos que ganarle por fin a esta pandemia para podernos abrazar nuevamente así como lo hacíamos antes. Bueno, creo que hemos aprendido algo importante, darnos la mano, pero saber que nos estamos dando la mano. Podemos transmitirnos virus y bacterias. Tenemos que la higiene es salud, mantener ese concepto por siempre y para siempre. Seguimos con ustedes, nos vemos en el próximo tema.